Ustedes, estoy seguro que alguna vez se tropezaron con una de estas personas que nos dice: yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. En tono de humor, siempre mi respuesta cuando encuentro a esos individuos es que eso no le detenga, siempre hay lugar para uno más. Pero realmente la persona que toma esa actitud es una actitud infantil, muy equivocada, que no comprende en qué consiste el juicio de Dios. Hay personas que parecen razonar que porque yo no hago ciertas cosas estoy bien, que los que están mal son esos que hacen esas cosas que están mal. Pero yo estoy por sobre todos esos tontos y esos erróneos. Yo soy perfecto. Ahora, si hay un pecado que Dios condena, es el pecado de la autojusticia. Es el pecado de la autosatisfacción, de creer que yo estoy bien y no necesito. Y por lo tanto son todos los demás los que están en el error. En esta noche San Pablo va a tener algo que decir para contestar a las personas que razonan de este modo. En el capítulo 1 estuvimos viendo que San Pablo trata el tema del Evangelio, que es poder de Dios para todo aquel que cree. Y del versículo 18 hasta el 32 estuvimos viendo por qué es necesario el Evangelio. Y allí vimos que la ira de Dios se manifiesta contra la conducta de los seres humanos que le ignoran, que actúan injustamente, y en consecuencia Dios ha entregado a la raza humana una triple condena: vivir dominados por la lascivia, vivir en actos de desviación sexual, vivir en la iniquidad. Pero sospecho de que es lógico que alguien pueda levantarse al apóstol y decirle: momento, pero ese no es mi estilo de vida. Yo soy mejor que todos esos. Usted debe tener en mente a los paganos. Yo soy judío, me crié en la sinagoga, yo nunca he practicado esas maldades, esas obras de iniquidad. A mí no me venga con eso. Yo no necesito de ese tipo de mensaje que usted nos va a traer. El judío de los tiempos de Pablo, al igual que el evangélico, el católico, el judío del día de hoy, hay muchos que piensan: porque yo nací en la religión de papá ya está todo bien. Como yo no he cometido los errores que cometen los demás, ¿por qué necesito creer y necesito aceptar a Jesús? ¿Por qué necesito un Salvador yo? ¿No ha sido este el obstáculo más grande que la mayoría de los seres humanos tienen que sobrepasar y no pueden? Tienen una mujer correcta que nació de niña, se portó bien, se puso de novio, se casó, tuvo sus hijos, vivió una conducta ejemplar, nunca fue infiel a su esposo, nunca hizo mal por sus hijos, al contrario, fue noble, buena, justa, pura en todos sus tratos. ¿Por qué necesita un Salvador? Bueno, Jesús, ahora San Pablo nos va a contestar. En este capítulo, y hasta el versículo 8 del capítulo 3, Pablo va a contestar la pregunta que le hace un moralista judío. Alguien que dice: bueno, pero eso que usted escribió en el capítulo 1 son los paganos, aquellos cuyas vidas están caracterizadas por el desorden completo porque no conocen a Dios. Pero a mí no me venga con ese cuento. Yo no necesito a ese Jesús que usted predica. Yo soy judío y porque soy judío voy al cielo. En el día de hoy hay muchas personas que piensan así. ¿No es correcto? Nos dicen: yo nací en la religión y ya está, estoy bien. Si algo me pasa, tengo boleto de primera clase. Bueno, San Pablo en este capítulo nos va a enseñar en estos versículos 1 al 16 las características del juicio de Dios. Cómo Dios juzga a cada ser humano y por qué ustedes y yo necesitamos desesperantemente un Salvador. San Pablo nos va a enseñar 3 cosas acerca del juicio de Dios. Y vamos a comenzar entonces con el versículo 1. Aquí San Pablo hace la conexión. A ustedes que les gusta anotar palabras difíciles, pongan la palabra diatriba. ¿Qué es eso? Es alguien que está hablando como si estuviera contestando las preguntas de un oponente. Eso lo hacen los profesores, lo hacían en las épocas de Pablo los maestros de filosofía. Está contestando preguntas que alguien le está haciendo, aunque la persona no existe. Pero está tomando a todos los que piensan de este modo y les contesta entonces. Vamos por parte.
Dice versículo 1, por lo cual no tienes excusa, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Ahora aquí tenemos una conexión con lo que viene, por lo cual, en conexión con lo que acaba de decir, que los que practican tales cosas son reos de muerte, aquí Pablo imagina a esa persona que dice, yo no tengo necesidad de ese mensaje. Y dice aquí, no tienes excusa, quiere decir, no tienes defensa, no te puedes esconder, no tienes cómo justificarte. El problema que trata Pablo aquí en este capítulo, junto con el tema del juicio, que ya voy a explicar, es la concepción humana del pecado. Habitualmente, los seres humanos tenemos un doble estándar. Como yo nunca fui a la prisión porque no cometí un crimen, yo estoy bien. Como yo nunca destruí mi hogar por haber cometido adulterio, entonces estoy bien. Son los otros los que están mal. Y ahora Pablo nos va a llevar a tener que ver de que realmente el pecado no es cuestión de que yo salté hasta aquí cuando hay otros que saltan hasta aquí, sino que realmente, como dice Santiago, el que quebranta la ley en un punto se hace culpable de todos. Y no importa si yo nunca fui a la prisión, a los ojos de Dios soy tan culpable como cualquiera que ha cometido los pecados más groseros. Fíjense bien, Pablo va a establecer a partir de ahora que Dios juzga a la raza humana de acuerdo a 3 criterios. ¿Quieren marcarlos? El primero de ellos está en el versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según qué? Verdad. Primer criterio por el cual juzga Dios a la raza humana es la verdad. Bueno, ustedes saben muy bien que el tribunal de Dios está fundamentado sobre la verdad de su ser. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Y aquí encontramos el contraste tremendo que hay entre el juicio de Dios y los tribunales humanos. No siempre en nuestras cortes de justicia la verdad se establece. ¿Conocen juicios que han salido torcidos y mal? Podríamos dar varios ejemplos. Dependiendo del juez, dependiendo del abogado, dependiendo del jurado, dependiendo de muchas cosas técnicas, una persona que es absolutamente culpable puede terminar siendo declarado inocente. ¿Correcto? ¿Se acuerdan el caso más famoso, O.J.? ¿Qué pasó? Ese hombre era recontra culpable. Recuerdo que cuando lo estaban juzgando, alguien que lo entrevistaban dijo, cualquier otro que no hubiera sido O.J., que no tenía el poder adquisitivo para juntar el equipo de abogados que ensambló, en este momento estaría rumbo a la inyección letal. Y tenía razón. O.J. salió libre por una cuestión que en este momento no vamos a juzgar. Pero lo que nos dice aquí San Pablo, que el juicio de Dios es según la verdad. No tenemos que estar dudando de que Dios conoce la verdad. ¿Por qué? Bueno, si ustedes leen Hebreos capítulo 4, versículo 13, ¿qué nos recuerda? Que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Qué tremendo. Un día le preguntaba a los jóvenes en Vancouver, ¿qué es lo que más te desalienta de Dios? Que conoce todo de mi vida. Tiene razón. Ustedes y yo, todos tenemos páginas que no hubiéramos querido escribir. Tenemos páginas que quisiéramos arrancar y no podemos. Tenemos páginas que quisiéramos borrar y no se puede. Están escritas en la presencia de Dios y Dios conoce toda la verdad. Y con Dios no tenemos que andar como con la policía escarbando, investigando a ver dónde está la verdad. Dios ya la sabe toda. Y esto es lo que nos hace pensar que realmente ustedes y yo tenemos que aprender a conducirnos en este mundo. Entonces, a continuación, en el versículo 3,
denuncia Pablo el orgullo de la persona que se considera mejor que los demás. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Hay muchos que son rápidos para tirar piedra y no se dan cuenta que están haciendo los mismos pecados que condenan a los demás. Siempre recuerdo, allá en la década del 80 hubo una serie de escándalos en la televisión por algunos pretendidos predicadores. Y uno de los más feroces en contra de uno que había caído era Jimmy Swaggart. Muchos de ustedes ni saben de lo que estoy hablando, ¿no? ¿Algunos sí? Ya. Ustedes me están diciendo qué edad tienen entonces. Ok. Pero Jimmy empezó a tirar piedras y piedras y piedras y tiraba con una furia. Un año más tarde se descubre que él estaba en las mismas cosas que se reía de los demás. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué esta actitud? Es porque parece que los seres humanos nos deleitamos nos sentimos bien de alguna manera. Que si otro cae, entonces yo no estoy tan mal. Bueno, a los ojos de Dios eso nos sirve de mucho, lo que nos dice San Pablo. Por eso nos recuerda, ¿piensas que tú escaparás del juicio de Dios? Esta es una buena pregunta. Si volvemos a las cortes de justicia, ustedes saben que hay muchas personas que nunca son atrapadas. Hay personas que cometen un crimen y nunca son atrapados. ¿Correcto? Creo que, no sé, el otro día vi un titular por ahí en el supermercado, el crimen de John Bennett finalmente resuelto. No sé si será cierto. Esa niñita que vino, alguien entró, la mató y se acabó. Y fue un lío tremendo allá en la década del 90, acusaron a los padres de todo, pero finalmente el criminal nunca apareció. Hay otros que cuando cometen un crimen se salen de Estados Unidos, se refugian en otro país, la justicia no los puede alcanzar. Hay otros que son libres por un defecto de la corte. Otros son condenados, van a prisión y luego se escapan de la cárcel. Pero lo que nos dice acá es que el ser humano cuando peca, ¿cómo piensa escaparse de Dios? ¿Cómo hacemos? Dice la Biblia, Hebreos capítulo 9, está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Y por eso es que utiliza aquí esta palabra. O piensas, ¿cómo razonas? ¿Cómo puedes creer que de alguna manera te vas a escapar del juicio de Dios? Y entonces en el versículo 4 nos coloca el peso de la responsabilidad inmensa que ustedes y yo, que cada ser humano tiene antes de conocer a Jesús. Y entonces la pregunta retórica, ¿o menosprecias las riquezas de su bondad, benignidad, paciencia, longanimidad, generosidad, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento? Noten bien, Pablo utiliza aquí el término riquezas. Márquelo. ¿Ha sido Dios rico con usted y conmigo a lo largo de la vida? ¿Nos ha tratado pobremente? Nunca. La bondad de Dios es generosa, es amplia, es grande, es profunda. Nos ha dado la vida, nos la ha dado en abundancia, nos ha provisto, nos hace un millón de cosas para que la disfrutemos. Es por eso que utiliza acá tres términos, de que Dios en su trato con nosotros lo hace en forma abundante. Marquen la palabra bondad, significa amabilidad, significa gentileza. ¿Es bueno Dios con nosotros? Nada más de uno nos tendría que agarrar con un látigo. Además, nos dice que Él es muy paciente. El término significa literalmente una tregua. Es que Dios es como que ha habido una guerra y sin embargo pone la tregua y dice, vamos a firmar la paz, vamos a esperar, no vamos a condenar, no vamos a destruir. Creo que esto nos debe hacer pensar de que, como aquel muchacho, ¿no?, que un día fue a llenar la aplicación en un trabajo y ahí le hicieron una pregunta. Le pusieron la pregunta, ¿alguna vez lo detuvieron? ¿Sí o no? Y este tonto no se dio cuenta que si ponía no, la próxima pregunta quedaba automáticamente cancelada. ¿Por qué? Si nunca lo habían detenido,
La segunda no valía. Si decía que sí, tenía que poner por qué. Pero este tonto puso, no, nunca me detuvieron. ¿Por qué? Porque nunca me atraparon. Ahí vamos. El hecho de que Dios todavía no agarró el látigo no quiere decir que no va a llegar el día. No es tregua indefinida. El próximo término, longanimidad, que aparece en algunas versiones, o generosidad, como tienen ustedes allí, quiere decir paciencia con las personas. No es paciencia frente a las circunstancias, es paciencia con los seres humanos. Dios nos da tiempo, nos da mucho tiempo. Nos deja crecer, nos deja madurar, nos deja aprender, nos deja... ¿Cuánto tiempo nos da el Señor? Miren si los padres aprendieran a ser como Dios en su trato con los hijos. ¿Conocen tantos padres que entierran a sus hijos antes de tiempo? Les exigen cosas que es imposible que la hagan para la edad que tienen. Sin embargo, así son. Dios no es así. Dios nos da tiempo para cambiar, para aprender. Y fíjense que nos dice que este trato cariñoso de Dios coloca un peso de responsabilidad sobre el corazón humano, sobre nuestra vida. ¿Por qué? Ignorando que su benignidad, que su bondad te guía al arrepentimiento. Qué notable, los seres humanos realmente que el pecado nos ha dañado la mente. Demos este ejemplo. Ustedes tienen un alumno que el profesor lo agarra copiando en el examen. Y el profesor tiene dos opciones. Agarrarlo ahí y hacerlo expulsar de la escuela, o venir hasta él y decirle, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? No. Lo agarraron con las manos en la masa. Lo agarraron 100% culpable. El profesor dice, está bien, te voy a pedir que no me lo hagas nunca más a esto. Porque al que te estás dañando supremamente es a vos mismo. No lo hagas por tu vida. Hoy voy a hacer de cuenta que no te vi. ¿Estás de acuerdo? Aquel alumno tiene dos opciones. Habiendo sido tratado con cariño, puede al profesor tratarlo de la misma manera, decir, el profe me podría haber hecho echar de la escuela, hubiera sido una vergüenza para mis padres, hubiera sido una vergüenza para mi récord, hubiera estado todo mal. Por lo tanto, ahora es el profesor, le voy a ser fiel. O puede ser uno de estos tontos eternos que dicen, ¿viste el viejito ese que tonto me perdonó? Entonces ahora voy y le copio de vuelta. Entonces, lo vuelven a agarrar y ahora sí el profesor lo tiene que tratar como corresponde. Los seres humanos es notable. Lo que nos dice aquí es que la bondad de Dios a ustedes y a mí nos tiene que llevar a las rodillas, a ser adoradores, a ser agradecidos, a ser eternamente las personas que reconocen la paternidad de Dios sobre nuestra vida y por lo tanto le damos gracias cada día. ¿Qué hacemos los humanos sin Dios? ¿Dónde está Dios? Nada que ver con Dios. Pero lo que nos está diciendo es que esto trae una consecuencia calamitosa sobre la persona que razona de esta manera. Versículo 5. Contestar a Dios, que es tan bondadoso, paciente y longánime, diciendo, este viejito tonto, vean lo que dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. ¡Wow! Vean lo que hay aquí. Me interesa el término atesorar. Esto es un término bien gráfico, ¿no creen? Indica a alguien que está haciendo el esfuerzo de acumular. Ustedes atesoran oro, plata, cosas preciosas. Pero lo que dice aquí es que el ser humano que responde a Dios en lugar de ser agradecido y ser un adorador, responde con burla y desprecio. ¿Qué está acumulando? ¿Qué está atesorando? Nos dice, acumulamos ira, enojo para el día cuando Dios revele su castigo, cuando Dios trate con la raza humana. Y fíjense que es la dureza y el corazón no arrepentido. Vaya, qué estado en el cual el ser humano ha caído como consecuencia del pecado. Dios nos da la vida, nos da todo lo que tenemos, nos bendice, nos bendice, nos bendice, nos bendice, y nosotros, endurecidos, no lo reconocemos. Y entonces, ¿qué estamos acumulando?
garrote, palo y azote. Ay, 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 ay. Y esto nos recuerda a Pablo, el juicio de Dios es según verdad. Así que, compañeros, si en esta noche alguien tiene alguna cuenta media turbia por ahí, por favor arregle cuanto antes le conviene. Y comencemos a caminar, nosotros que conocemos al Señor, en un espíritu de gratitud eterna. Pero Pablo nos va a enseñar un segundo principio. Que si el primer principio por el cual Dios juzga a la raza humana es según la verdad, el segundo principio es de acuerdo a nuestras acciones o de acuerdo a nuestras obras. Versículo 6. Nos dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios nos juzga por el conocimiento que Él tiene de todas las cosas que ocurren en el mundo y de las cuales ustedes y yo somos parte y que tienen lugar en nuestra vida. Pero también nos juzga, segundo criterio, de acuerdo a nuestras obras. ¿Quiere marcar eso? Noten bien, Pablo nos va a hablar de cosas que ustedes y yo hacemos. Del ser humano que todavía no conoce a Dios en este caso, el moralista. ¿Y qué hace? Que piensa que en consecuencia tiene que tener la vida eterna. Bueno, acá va a ser algo que es muy interesante. Anoten 1, 2, 2, 1. ¿Qué quiero decir? Vamos al versículo 7. Pablo en los versículos del 7, 8, 9 y 10 nos va a dar 4 ejemplos de cómo Dios juzga nuestras obras. Y de cada persona que está en estos versículos, primero nos va a dar un buen ejemplo, después va a dar 2 malos ejemplos y después un buen ejemplo. Vamos por partes. En primer lugar, nos va a decir que hay obras que producen bendiciones y hay otras que traen como consecuencia mayor castigo y condenación. Versículo 7 es un buen ejemplo. ¿Qué quiere decir? Vean ustedes. Vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. En estos próximos 4 versículos, Pablo va a mencionar siempre lo mismo. En primer lugar, nos va a hablar de la recompensa. ¿Cuál es? Vida eterna. ¿A quiénes le da Dios vida eterna? El carácter de la persona. A los que perseveran en hacer el bien. ¿Y cuál es la búsqueda de estas personas? Buscan reconocimiento de Dios, que Dios los apruebe, e inmortalidad, que no se corrompan. ¿Lo van a marcar? Entonces, recompensa, vida eterna. El carácter, aquellos que buscan en hacer el bien. Y su búsqueda es gloria, honra, inmortalidad. Pero hay un mal ejemplo. Dice versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, que disputan, que pelean y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Cuál es la recompensa? Y enojo. ¿Cuál es el carácter de la persona? Son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Qué es lo que buscan? Injusticia. Así viven. Persisten en pecar contra Dios, en hacer las cosas que son contrarias a Dios, rechazan su amor, rechazan toda su bondad, prefieren vivir a espaldas de Dios. Versículo 9, otro ejemplo malo. Versículo 7 fue un buen ejemplo, versículo 8 un mal ejemplo. Versículo 9, otro ejemplo malo. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Sobre el judío en primer lugar y también sobre el griego. Esto quiere decir a todos los gentiles. ¿Cuál es la recompensa? Tribulación y angustia. Los términos que usa acá el apóstol son muy gráficos. El término tribulación quiere decir aplastar bajo una piedra enorme. Eso es lo que Pablo tiene en mente cuando nos dice que el pago de Dios al que vive de esta manera es traerle tribulación. Y lo otro es angustia, aflicción extrema. ¿No es esto como vive el ser humano sin Dios a la larga? Vive bajo presión, vive bajo opresión, vive bajo una tribulación y una angustia eterna.
está mal y no sabe cómo salir. Y nos dice Pablo, esta es la recompensa de aquellos cuyo carácter es hacer lo malo, hacer las cosas que son contrarias a la voluntad revelada de Dios. Sea quien, el judío o el gentil, no hace ninguna diferencia. Pero en el versículo 10 nos va a dar otro buen ejemplo. En cambio, gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío en primer lugar, y también al griego. ¿Cuál es la recompensa en este caso? Gloria, honra, paz. ¿A quién? Al que hace lo bueno. Fíjense de que una persona en este mundo, sin conocer a Dios, si hace las cosas que la conciencia y la creación le enseñan, aunque no conozca la Biblia y se comporta correctamente, va a vivir mejor que el que vive en un infierno continuo haciendo todo lo contrario a lo que Dios nos ha revelado, aunque la persona no sea salva. Y entonces alguien me va a decir, bueno, pastor, ¿cómo es esto? ¿No es que ustedes y yo somos salvos por la fe? ¿Por qué entonces Dios juzga nuestras obras? ¿La respuesta? Mis queridos, el ser humano en su arrogancia dice, yo no necesito un Salvador. Yo no necesito a Dios, yo no necesito la iglesia, yo no necesito a nadie, yo me porto bien. Bueno, busquen Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Aquí está hablando del juicio final, el juicio del gran trono blanco. Y entre Romanos capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 21, ¿es 20 o 21? A ver, si ahora me entró la duda también. El juicio del gran trono blanco, no sé si la re. Capítulo 20. 20, 12. No, estaba bien. Hay cosas que las tengo memorizadas de niño y ahora de viejo me está empezando a fallar la compu. ¿Qué dice 20:12? Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados aquellos que habían muerto, toda la raza humana que ahora está resucitada, por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Cómo es esto? Muy simple. Pablo nos dice, capítulo 1, que ustedes y yo tenemos un testimonio de la existencia de Dios en la naturaleza. Ahora enseguida va a hablar de la conciencia. Y nos enseña que Dios ha escrito en cada corazón humano, en cada mente, cómo ustedes y yo debemos conducirnos. Ahora, ustedes y yo, ¿alguna vez hemos cumplido con todos los mandamientos de Dios? Más vale que no. Entonces, el día del juicio, ¿cuál va a ser el patrón de medida? ¿Quién fue el único que cumplió todos los mandamientos de Dios? Jesucristo. Entonces, al que dice, bueno, yo voy a ser salvo por mis buenas obras, le dice, muy bien, vamos a ver, ¿qué tal estuvieron tus obras? ¿Estuvieron a la altura de la vida de Jesús? Y entonces, ¿se dan cuenta? La persona que dice en este mundo, no necesito un Salvador, no necesito ser perdonado, no necesito ser puesto bien con Dios por un acto de gracia soberana, sino que yo me voy a aferrar a mi modo de vivir y un día Dios me tiene que perdonar y me tiene que aceptar, está diciendo, estás cometiendo suicidio. Porque nadie ha vivido a la altura del Señor. Es por eso que en el día que los muertos sean juzgados, los que no aceptaron a Jesús, le va a decir, bueno, acá viene la lista. Y evidentemente Dios tiene registrado todo en esos libros. No sé si serán libros en forma de pergamino o va a sacar la Macintosh ahí, la Apple, y listo. ¿Se dan cuenta? Pero este Dios infinito que conoce todo de nuestra vida desde el día 1 hasta el último, imagínense, qué chance. Que alguien le venga a decir, sí Señor, yo merezco. ¿Qué merecemos? Locura total. Es por eso
que ustedes y yo, Efesios capítulo 2, versículo 8, 9, nos recuerda que el que comprende que no puede hacer nada para salvarse es salvo mediante, porque por gracia sois salvos mediante la fe. ¿No es maravilloso el Evangelio? Imagínense que yo y ustedes tuviéramos que presentarnos en la presencia de Dios diciendo, Señor, quiero el sello del cielo porque viví a la altura de Jesús. No, queridos, demos gracias por la misericordia y la bondad del Señor que nos envió un Salvador tan poderoso para librarnos de la condenación. Por eso somos salvos por gracia, no por obras, porque nadie se puede gloriar. Pero habiendo recibido esa salvación, entonces sí, vamos a hacer obras que glorifiquen a Dios. Tercer principio del juicio de Dios. El primero es según la verdad, el segundo según las obras. Hay seres humanos que en este mundo caminan mal y otros un poco mejor, pero todos terminan en el mismo pozo. Necesitamos un Salvador. Tercer principio. Que si alguien dice, bueno, ok, lo que pasa es que yo soy judío, yo soy católico, yo soy protestante, y yo conozco la Biblia y yo fui a la escuela dominical de chiquito. Bueno, no muy impresionante eso. Versículo 11 nos va a explicar que Dios no hace acepción de personas. Dice, exactamente, porque para Dios no hay acepción de personas. Una vez más, los juicios humanos son fracasados, son notables los desastres que hacemos. Si usted va a una corte de justicia hoy, mañana choca una señora americana, ¿quién tiene la chance de ganar? Si va usted y yo, que somos marroncitos, contra una güerita, ¿quién gana en la corte de justicia? Ustedes saben. ¿Se acuerdan el juicio a los policías que le dieron la golpiza a ¿cómo se llamaba? Rodney King, ¿era? ¿Cuál era? ¿Me acuerdo bien todavía? Año 92. ¿Se acuerdan la historia, no es cierto? A ese hombre de color que lo pararon la policía y le dieron con los bates hasta cansarse y lo mataron a golpes, ¿no es cierto? Y entonces a los policías, como los agarraron todos filmados, los llevaron a todos los güeritos a un barrio caro de San Francisco, de todos jueces blancos. Y entonces fueron todos declarados inocentes. Y después Los Ángeles pagó con aquellos disturbios gigantescos. Bueno, Dios no hace ese tipo de acepciones. Dios no va a hacer diferencia porque seamos americanos, blancos, ricos, educados, famosos, de cierta religión. Dios no hace favoritismos. Dios juzga de acuerdo a su verdad. Y entonces, en el versículo del versículo 12 nos va a enseñar algo que es fundamental. Para aquellos que preguntan, ¿qué pasa con los que no conocieron la ley? ¿Qué pasa con aquellos que vivieron en la selva y no conocieron lo que Dios decía? Escuchen ustedes. Todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿De qué estamos hablando? Cuando pongan el término la ley, pongan los 10 mandamientos, para hacerla simple. La ley son estos 5 libros que ustedes y yo encontramos en el comienzo de nuestra Biblia, donde al pueblo de Dios se le enseñó cómo debían conducirse en la tierra donde Dios les llevaba. Las cosas que tenían que hacer, las cosas que no tenían que hacer, el ritual del culto, qué era aceptable, qué no era aceptable, cómo debían vivir, cómo debían practicar la agricultura. Eso era la ley. En este caso, el corazón de la ley serán aquellos 10 mandamientos que ustedes y yo estamos estudiando en la célula, y ya me imagino que lo saben de memoria todos. ¿Hello? No se me queden mirando. Bueno, noten bien. Todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. ¿De qué está hablando? De esa persona que no tuvo el privilegio de conocer este libro. Y que un día tiene que comparecer delante de Dios y tiene que decirle, Señor, cielo o infierno, bueno, ¿cómo viviste vos? Bueno, Señor, yo no tenía la Biblia. Ok, ¿qué te decía tu conciencia? ¿Qué te decía la creación? ¿Cómo viviste? Ese fue el criterio. Por eso dice, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Para el que conoce este libro,
Este libro será el fundamento del juicio. Ahora, ¿hay alguna diferencia entre el pagano y el que no tiene la Biblia? Les hago la pregunta. A ver, les dije hace un ratito, ¿cuántos de ustedes conocen los 10 mandamientos de memoria? A ver, levanten la mano. No me dan muchas razones para tener esperanza, ustedes. Mira, yo tuve el privilegio que tuve un pastor que creía en la memorización de la Biblia. Y para los 12 años ya me había hecho memorizar los 10 mandamientos, las bienaventuranzas, 1 Corintios 13, todos los libros de la Biblia. Nos hizo un abecedario basado en distintos versículos de la Biblia. Proverbios, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y así va todo el abecedario. Nos hizo memorizar el Salmo 27, nos hizo memorizar Isaías 53. Yo le estoy eternamente agradecido a mi pastor. Muchachos, chicas, si quieren hacer algo para ustedes, memoricen y ayuden a sus hijos a memorizar. Porque cuando estén solos, el Espíritu Santo va a ponerle vida a eso que está grabado y los va a guiar en los momentos de dificultades. Nunca lo olviden. Ahora, les hago la pregunta a ustedes que no saben los 10 mandamientos de memoria. ¿Adulterar es bueno? ¿Asesinar es bueno? ¿Mentir? ¿Codiciar? ¿Desobedecer a los padres? ¿Blasfemar el nombre de Dios? ¿Se dan cuenta? Ustedes son unos gentiles que no tienen la ley, pero la conocen. Disculpen que los estoy humillando. Pero se dan cuenta, queridos, no hace falta memorizar los 10 mandamientos para saber lo que es la verdad. ¿Cuál es el camino en el cual ustedes y yo nos debemos conducir? Esos son principios eternos. Por eso nos dice Pablo, los que han pecado sin ley también perecerán. Sabían lo que tenían que hacer, más vale que sabían. Y todos los que la memorizaron de niños, como los judíos o como Jorgito Sánchez, protestante, ¿se dan cuenta? Mayor responsabilidad tenemos. Versículo 13. Una aclaración fundamental. Pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que obedecen la ley, los quienes serán justificados. Ay, hermanos, acá hay algo que a mí... tremendo. Esta noche yo doy gracias por cada uno de ustedes, porque el hecho que están aquí realmente me indica algo bueno acerca de ustedes. ¿Saben cuál es mi mayor preocupación como pastor? La cantidad de gente que viene a la iglesia, que escucha la palabra por años y nunca la obedece ni la pone por práctica. Tal persona está en un serio problema y no se da cuenta. ¿Por qué nos dice qué cosa aquí el apóstol? No son los oidores de la ley los justos ante Dios. Queridos míos, una persona se puede criar en la iglesia católica, en la protestante, en la sinagoga y estar lejos del camino del Señor. Es nuestra fe que se traduce en acción, lo que demuestra la sinceridad de nuestro compromiso con Dios, el poder del nuevo nacimiento. Por eso, a Dios no le impresiona cuánto sé yo, a Dios le impresiona cuánto obedezco. Ustedes saben, ustedes no saben posiblemente. Pero el hecho es que cuando uno va a estudiar a un colegio público, a un colegio bíblico, y tiene que estudiar este libro en griego y en hebreo, y estudiarlo para arriba y para abajo, ¿saben cuánto sabe uno? Mucho. Muchísimo. ¿Le impresiona eso a Dios? Me dice, Jorgito, está muy bien que lo hayas hecho para prepararte para servir mejor a tu pueblo. Pero querido, a Dios no le impresiona mi conocimiento. A Dios le impresiona mi obediencia. Y eso es algo que ustedes y yo nunca debemos olvidar. Un día escuchaba un profesor mío que decía, las iglesias están llenas de ateos prácticos. ¿Qué quería decir? Gente que tiene la cabeza llena de conocimiento, pero en su conducta lo niega. Y es tan dañino el que cree que dice, soy ateo, como la persona que viene toda la semana y nunca produjo un fruto para la gloria de Dios. Los dos están condenados. Por eso, mis hermanos, ustedes si tienen la chance, a tanta gente que anda merodeando ahí por la puerta, que llegan los domingos y solamente el domingo,
Viene la mamá, viene la hija. No viene la mamá, no viene la hija. Fatal. Vienen cuando lo traen, si no, no viene solo. Conozco gente que hace 30 años que dicen haber aceptado al Señor, todavía no se han bautizado. ¿Qué piensan ustedes? ¿Tengo razón para estar gozoso yo como pastor? ¿O tengo razón para estar preocupado? Es para estar muy preocupado. Algo no está bien. Por eso, acá nos recuerda lo que nos diría Santiago en capítulo 1. Pero no se conformen con ser solamente oidores. Sean hacedores de la palabra. Y por eso, en estos versículos el apóstol sigue avanzando. Cuando los gentiles, que no tienen la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. Y de esta manera demuestran lo que está escrito en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. ¿Están en completa oscuridad los paganos? No, dice el apóstol Pablo. Tienen suficiente luz para enfrentar el día del juicio. Dios les ha dejado la creación, les ha dejado la conciencia. Y esa conciencia es la que nos acusa o nos defiende, lo que nos dice estás bien o estás mal. Es notable. En el día de hoy muchos nos dicen la conciencia la forma la educación pública. Mentira. La conciencia es algo eterno que Dios ha colocado aquí dentro nuestro. Aquella en la época del apóstol Pablo, uno de los escritores de sus días hacía esta pregunta: ¿quién gobernará al gobernador? Y contestaba a sí mismo: la ley, que es el rey que todos los mortales e inmortales, que no está escrita en rollos de papiro, ni en tablas de piedra, sino es la misma razón dentro del alma humana que vive permanentemente en ella y la guarda, y nunca la deja privada de dirección. Sí, hay muchos gobernantes que suben y se consideran por arriba de la ley, pero ellos tienen una ley que les juzga. Es la ley de Dios, grabada en el corazón. Y por eso San Pablo concluye con este versículo, que leyéndolo muchos dicen tendría que estar después del versículo 12, el versículo 16. Y realmente tiene mucho más sentido, porque Pablo hace un paréntesis entre el 13, 14 y 15. Fíjense lo que dice. En el día que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y en este caso Pablo nos recuerda una verdad más. Que si el juicio de Dios es según verdad, es según las obras, es sin acepción, este Dios que conoce todos nuestros secretos, porque para Él no hay secretos, un día, de acuerdo a este evangelio, es que la raza humana será examinada delante de Dios. ¿Tú tienes a Jesús, mi hermano? Tienes razones para estar muy feliz y muy gozoso. No es realmente alentador saber que ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Que todo el juicio ya lo cargó el Señor en la cruz. Que ustedes y yo estamos libres de toda acusación, de toda culpa. Por eso yo cuando concluyo este estudio tengo que decir con las palabras del apóstol que escribió el libro de los Hebreos, capítulo 2, versículo 4, una de esas preguntas que no tienen respuesta. No en esta vida, no en la eternidad. ¿Cómo escaparemos si tuviéramos en poco una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Esto es lo que Pablo trata. ¿A dónde vamos a escapar? Dios ha sido bueno, generoso, nos ha guiado al arrepentimiento y el ser humano dice, yo no necesito. Según Pablo, cada ser humano. El pagano totalmente perdido en un estilo de vida destructivo. El moralista judío con un estilo de vida no destructivo, o quien quiera que sea. Todos necesitamos la gracia de Dios y la salvación de Cristo. Rechazarla es buscar. Pero esto es lo que Pablo nos va a decir, lo que nos dice en este párrafo, y va a ampliar con más detalles todavía en los próximos versículos. Pero ese es el estudio de la semana que viene. El juicio de Dios, de acuerdo a la verdad, de acuerdo a las obras, de acuerdo a la imparcialidad y la justicia perfecta,
El día cuando Dios revele los secretos. Yo estoy contento que ese día para mí no va a llegar. Hubo un día cuando acepté a Cristo y ese día cargó todo mi juicio y toda mi culpa. Yo estoy libre por la sangre de Jesús. No, hermanos, el que tiene eso tiene motivos para celebrar y tenemos un evangelio para proclamar. Demos gracias al Señor.